Bueno, pues primera predicación del año. ¿Qué tal? ¿Estáis preparados? ¿Emocionados? A ver, ¿qué tiene para nosotros el Señor en esta mañana? Pues estaba pensando precisamente en coronas, ¿vale? Y el Nuevo Testamento habla bastante de coronas. De hecho, Pablo lo hace 2 veces, Santiago lo hace también, Pedro también lo hace y también aparece en Apocalipsis. Y cuando pensamos en una corona, muchas veces pensamos en una corona de un rey, una corona como la corona de la reina Isabel, ahora de Carlos, de Inglaterra, que es una corona preciosa, llena de joyas, tremenda. Y dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Una corona, tener una corona, el Señor nos va a dar una corona. Pero a veces no entendemos muy bien lo que es la corona. Entonces, hoy vamos a utilizar uno de los pasajes que hablan acerca de coronas, y es el de Segunda de Timoteo, ¿vale? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y es un pasaje muy, muy conocido, porque es prácticamente la despedida de Pablo. Está hablándole a Timoteo, está dejando los últimos recados, las últimas enseñanzas para pasarle el testigo y dejar ya este mundo, porque sabe que él ya le queda muy poco tiempo. Y al final habla de una corona. Si os parece, vamos a leer primero el texto y luego vamos diciendo cositas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pues este es el texto que tenemos para esta mañana, texto conocido, pero que creo que tiene para nosotros bastante sustancia, ¿vale? Entonces, si analizamos el texto, vamos a ver muchas cosas. Veis que al final, en el último versículo, aparece la corona, ¿vale? Y habla de una corona de justicia. Y como he dicho, hay otras coronas, ¿vale? A veces se refieren a esta misma corona y a veces no. Pero aquí, esta corona de justicia, la vamos a analizar un poco más tarde. Pero me interesa el contexto en el que Pablo dice esto. Está hablando de una corona. Y cuando habla de una corona tenemos que pensar en los Juegos Ísmicos, ¿vale? Que son los que Pablo había visto. No los Juegos Olímpicos, sino los Ísmicos. En los Juegos Olímpicos a los ganadores se les daba una corona de laurel. En los Juegos Ísmicos se les daba una corona hecha con ramas de pino, ¿vale? Entonces estamos pensando no en una corona de rey, no en algo que significa poder, no en algo que significa que uno manda, sino en un premio a una carrera, a un deporte en el que se ha ganado, ¿vale? Imaginaos, en vez de una corona, si fuera una copa, una medalla, pues eso sería el equivalente realmente. Bueno, pero ¿por qué Pablo habla de una corona al final de su vida? ¿Qué es lo que le está pidiendo a Timoteo? ¿Qué le está encargando? Y vamos a ir versículo por versículo. Y dice que le va a encarecer algo, ¿vale? Pero primero le recuerda delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces tenemos aquí que hay un juicio. Primera cosa que tienes que tener en cuenta, Timoteo, hay un juicio. El Señor Jesucristo va a volver. El Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió en la tierra
hizo su ministerio, hizo milagros, predicó la palabra, murió en la cruz, resucitó, volvió al cielo y va a volver. Y cuando venga, vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Si vamos un momento al Evangelio de Juan, Juan capítulo 5, y versículo 22, vemos que el Padre es el que le da la autoridad a Jesús para juzgar. El Padre podía ser el que juzgara, pero le da esa autoridad al Hijo. Dice Juan, capítulo 5, versículo 22, en adelante, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este pasaje es muy interesante y muy importante porque habla precisamente de este juicio que el Señor Jesucristo va a hacer. Y este poder que el Señor, que Dios Padre le ha dado al Hijo para juzgar. Así ha delegado en el Hijo para juzgar. Y para llegar a honrar al Padre hay que honrar al Hijo. Y es muy importante esos dos, de cierto os digo. Porque en ese juicio se tiene en cuenta esto, que el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna. Es decir, que no vendrá a condenación. En el juicio no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque oyó la palabra y creyó al que le envió. Y ha pasado entonces de muerte a vida. Y en el siguiente de cierto dice que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y aquí está hablando de los muertos espirituales. Todos nosotros estábamos muertos. Todos nosotros estábamos condenados ya, de hecho, porque estábamos apartados de Dios. Y entonces el Señor llama y nosotros oímos su voz y repasamos de muerte a vida. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo? Que pasamos de muerte a vida. Entonces esto nos tiene que animar y preparar para el juicio, ese juicio que está por venir. Pero nos llama la atención porque hay un juicio. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que predicar la palabra. Hay un juicio y es para todos, para los vivos, para los muertos, para los creyentes y los no creyentes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que hay personas que aún no saben de esto. Hay personas que aún no conocen a Jesucristo. Hay personas que aún no han oído la voz de Jesucristo. ¿Cuál es el mandato que Pablo le da a Timoteo? Versículo 2. A lo que le estaba encareciendo y le recordaba el juicio por esto, le dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Esta es la misión que yo te encomiendo, Timoteo. Tienes que predicar la palabra. Igual que yo he estado toda mi vida predicando la palabra desde que me convertí. Desde que el Señor me encontró en el camino de Damasco, yo he estado predicando la palabra. Pues tú predica la palabra. Tienes que predicarlo, además, en todo tiempo. No hay una ocasión buena y una ocasión mala. A tiempo y fuera de tiempo. Tu misión es predicar la palabra. Y ya está. No te preocupes de es el momento, no es el momento, va a caer bien, va a caer mal. No, tú predica la palabra. Tu misión es predicar la palabra porque el juicio se acerca. Cada día falta un día menos para que el Señor vuelva.
Y el tiempo se acorta. No sabemos cuánto tiempo queda. No sabemos cuándo vendrá el Señor. El Señor puede venir ahora mismo, en unos minutos. Puede venir dentro de un año, de 2, de 3, de 100, de 1000 incluso. No lo sabemos. Pero en tanto que tenemos ese tiempo, nuestra misión es predicar la palabra. Y el camino hacia la corona de Pablo pasa por aquí. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Muy importante. ¿Y este mandamiento es solamente para Timoteo? No, es para todos los creyentes. Timoteo nos ejemplifica a todos nosotros. Discípulos de Pablo, discípulos de Timoteo, discípulos del Señor. Todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Con los medios que tenemos, con los dones que el Señor nos ha dado, ni más ni menos, pero a todos nos ha dado la oportunidad de hablar del Señor a personas que conocemos. Bien, porque salimos a propósito a la calle a proclamarlo en la Plaza de Cervantes, los que van a la Plaza de Cervantes a predicar. Muy bien. Bien, porque hablamos con los compañeros de trabajo. Muy bien. Bien, porque hablamos con los compañeros de clase. Muy bien. Bien, porque hablamos con el vecino de al lado. Muy bien, pues eso es lo que tenemos que hacer. Predicar, 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 predicar. Y tenemos que extendernos por todo el mundo. La palabra del Señor tiene que llegar a todo el mundo. Y necesitamos predicar en cualquier momento. No hay un momento bueno y un momento malo. No dice, bueno, ahora mismo son las fiestas, no es un buen momento. Sí, es un buen momento. En cualquier momento es el momento de predicar la palabra de Dios. Y le da 3 verbos. 3 verbos que aquí en esta traducción pues nos suena un poco raro porque no utilizamos esos verbos normalmente. Redarguye, reprende y exhorta. No sé cuántas veces habéis utilizado el verbo redarguir este año, pero seguro que fuera de leer la escritura, poco. ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa convertir el argumento contra quien lo hace. Es decir, rebatir, refutar, objetar, ¿vale? Entrar en una especie de debate, ¿vale? Eso es redarguir. Entonces, predica la palabra de Dios y utilízala contra los argumentos de los que no saben nada. Utilízala para mostrarles que están equivocados. Redarguye con la palabra del Señor. Reprender. Reprender significa corregir, amonestar, desaprobar algo que está mal hecho. ¿Vale? Cuando algo está mal hecho, cuando algo no se hace correctamente, usa la palabra de Dios para corregirlo. ¿Vale? La palabra de Dios sirve para corregir. También para redarguir, para reprender y exhortar. Exhortar es incitar a alguien a que haga algo o a que deje de hacer algo, ¿vale? Animar a hacer lo bueno o desanimar para hacer lo malo. Entonces, y esto no lo tiene que hacer de cualquier forma, no es, pues nada, discute y batalla como una fiera, repréndelos, corrígelos ahí como otra fiera, y exhórtalos ahí como el más duro de todos los duros predicadores que haya en el mundo. No, dice con toda paciencia. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Vale? Todas estas cosas, estas 3 cosas hay que hacerlas con toda paciencia y doctrina. Es decir, bien fundamentado en la palabra de Dios y con paciencia. Porque muchas veces hablamos con gente incrédula que no conoce. Y si predicamos dentro de la iglesia a hermanos, y estamos predicando la palabra a hermanos y tenemos que corregir en algo, o tenemos que exhortar en algo, o tenemos que redarguir en algo, pues entonces lo tenemos que hacer con toda paciencia. Insistir, insistir, y mira lo que dice la palabra de Dios, y mira, está aquí escrito, mira, te dice esto, arréglalo, corrígelo, mira, tú no eres creyente, la palabra de Dios te dice que estás perdido, tienes que entender que no te puedes salvar por ti mismo, tienes que entender que Jesucristo pagó por tus pecados, tienes que entender que necesitas arrepentirte de esos pecados y entregar tu vida a Cristo. Eso tiene que ser con paciencia, con buenas palabras, ¿vale? Porque no venimos aquí a regañar a la gente, a machacarlos con el látigo y cree en el Señor, ¡psh! Y si no te pego, ¡psh! Y vas ahí y entonces chascas el látigo todo el tiempo
Y tú te estás portando mal en la iglesia. Y muy mal. Y te puedes tirar todo el día haciendo eso y te sentirás muy bien y muy orgulloso de ti mismo, pero no es lo que dice Pablo que tenemos que hacer. No es lo que dice el Señor que tenemos que hacer. En esta carrera que nos lleva hasta una corona, recordamos que hay un juicio que está por venir, que hay una urgencia por predicar y que la palabra de Dios sirve para estas cosas, para rebatir, para corregir, para incitar a la gente a obrar de buenas maneras. Y lo hacemos con paciencia y utilizando la doctrina del Señor, la doctrina apostólica, lo que tenemos en la palabra de Dios. Perfecto. Ya hemos visto 2 versículos. Ya casi lo tenemos. Nos quedan unos poquitos más. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Habrá llegado ese tiempo? ¿Pensáis que ha llegado un tiempo donde la gente ya no aguanta la sana doctrina y se van detrás de diferentes maestros que hablan conforme a lo que a nosotros nos apetece? Pues sí. De hecho, esos tiempos llegaron ya en los tiempos de Pablo. Desde entonces siempre ha habido falsos maestros que enseñan mal, enseñan conforme a lo que nos apetece. Y entonces, pues, es mucho mejor ir a una iglesia donde nos dicen que, bueno, el Señor nos va a bendecir y nos va a llenar de riquezas y este año es el año de la riqueza, este año es el año de la prosperidad, este año es el año de la bendición y todo lo que nos va a pasar es el año bueno. Bien, estupendo, amén, aleluya, y si no te va bien es porque no tienes fe. Eso, iglesias, así. Todas las que quieras. Y llegamos a un momento en el que seguir la sana doctrina implica muchas cosas. Entre ellas, negarnos a nosotros mismos. Tenemos que decir que nosotros no somos importantes. Pero ¿cuántos falsos maestros hay que dicen, no, tú sí eres importante? Tú eres importante, tú tienes que ponerte arriba. El Señor te quiere enaltecer, el Señor te quiere bendecir, el Señor quiere que seas el protagonista de tu vida. No, eso es una falsa enseñanza. Si dicen que tú eres el protagonista, es una falsa enseñanza. El protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Punto. Y nosotros estamos debajo. Y estamos debajo y contentos y felices porque estamos debajo de nuestro Señor. No amargados y tristes por eso, sino todo lo contrario. Porque nosotros estamos hechos para servir al Señor. Estamos hechos para glorificar al Señor, para exaltar al Señor, para poner al Señor por encima de todo. Porque Él es nuestro faro. Él es nuestro todo. Sin Él no tendríamos nada, ni salvación, ni vida nueva, ni nada de nada. Entonces, cuando viene un falso maestro y te dice, tú eres importante, cuidado, peligro. Pero eso nos gusta. Cuando nos agradan, cuando nos dicen qué bueno eres, qué maravilloso eres, qué genial eres lo mejor, entonces eso nos gusta. Eso es conforme a nuestras propias concupiscencias. Nosotros deseamos poder, pues que nos den poder. Deseamos dinero, que nos dé dinero. Deseamos salud, que nos dé salud. Eso es lo que nos ofrecen. Y realmente, como dice el versículo 4, están cambiando la verdad por fábulas. Y hay fábulas de todo tipo. Las hay muy sofisticadas, con todo un sistema intrincado de religiosidad extraño. Y hay cosas que son realmente absurdas, pero que la gente sigue y cree. Y puedes venir tú con una chaqueta, y la chaqueta del espíritu, y todos al suelo. Eso es una fábula, eso es una payasada, eso es un circo, eso no es Dios. Eso no es cristianismo. Pero la gente prefiere eso, prefiere un show, prefiere que nos pongamos a dar saltos, y a no leer la Biblia, y a no pasar de la doctrina del Señor. Eso es mucho más interesante, mucho más divertido, mucho más... Me llena, eso me llena. Qué bien me siento, bien. Otra vez, mis sentimientos, mis emociones, mis cosas, porque así yo me siento guay, yo me siento bien, yo me siento importante. Pues estamos cambiando, muchos maestros están cambiando en las iglesias la sana doctrina por fábulas. Y cuando nosotros estudiamos un poco la palabra de Dios y nos damos cuenta del tesoro que es,
de la maravilla que es, de las riquezas que hay aquí, y lo comparamos con la chaquetita del espíritu, dices tú, es que la comparación es odiosa, pero hay gente que no lo ve, hay gente que está completamente cegada, porque solamente busca lo que a ellos les agrada, sus propias concupiscencias. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pedro también advierte de lo mismo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Palabras muy duras de Pedro, pero que son la realidad. Hay personas que están llevando, doctrinas destructoras, que es que no solamente es que hacen daño, sino que hacen que la gente se pierda, porque están engañados, porque viven en una mentira, porque les dicen que la Biblia dice una cosa que no dice, porque engañan, porque mienten, porque fingen. Todo una fe fingida, un sistema religioso que no sirve para nada más que para perderse. ¿Y cuántas sectas, cuántos grupos, cuánto desastre? ¿Y cuántos de ellos se llaman iglesias evangélicas? ¿Y cuánto daño están haciendo al nombre de Dios? Porque la gente que no es creyente dice, estos que hicieron una masacre eran una iglesia evangélica. Estos que son unos locos de atar son una iglesia evangélica. Cuidado con las iglesias evangélicas, que son muy raros, que son muy malos, que son locos de atar. Efectivamente, están manchando el nombre del Señor y el nombre de la iglesia con ese tipo de cosas. Entonces, pues hay para ellos también juicio, como dice Pedro. Siguiente versículo, versículo 5, vamos allá. ¿Cuál es la misión del creyente en este ambiente? Hay un ambiente de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de engañar a la gente. Pero, le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sobrio no se refiere a que no se emborrache, que también, evidentemente, pero no se está refiriendo a eso, está refiriendo en el contexto en el que está hablando. Mantente sobrio de todas estas falsas enseñanzas, apártate de todo eso, mantente puro en la doctrina del Señor. No te emborraches con la doctrina del mundo, no te mezcles con ellos. Soporta las aflicciones porque estas mentiras y otras muchas cosas van a provocar que haya persecución y va a haber aflicciones. Y no se refiere a aflicciones, sino especialmente a aflicciones por causa del Evangelio. Todos podemos decir aflicciones, bueno, yo estoy muy enfermo, yo tengo no sé qué, pero no se está refiriendo a esto, está refiriendo a la aflicción de sufrir por causa de Cristo. Cuando por causa de Cristo te rechacen de alguna forma, te insulten, te menosprecien, te tengan por el más tonto, no te den un trabajo que te podían haber dado, un ascenso que te podías haber merecido, pero por ser creyente, pues no se lo damos, porque cree en Dios. Pues no, pues cuidado con porque es muy fanático, religioso, hay que tener cuidado con él. Pues ese tipo de cosas que van a ocurrir en nuestra vida y tienen que ocurrir porque el Señor dijo que iban a ocurrir, que íbamos a ser perseguidos. Eso es normal. Y entonces, en ese ambiente en el que se tiene uno que mantener sobrio, es decir, apartado de toda esta suciedad, que vamos a sufrir aflicción, la tenemos que soportar,
pero además tenemos que hacer obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Una vez más, la predicación de la palabra. Vas a sufrir aflicción, pero tú vas a seguir evangelizando. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. El Señor te ha puesto con un ministerio. El principal, o uno de los principales, es hablar a los demás del Señor. Cumple con tu ministerio. Hazlo. Empezamos un año nuevo. Año de ponernos metas. Año en el que nos ponemos nuevos retos. En el que, como decía Dani, nos apuntamos al gimnasio. Y luego no. Pero retos que tenemos que cumplir. Retos que tenemos que cumplir. Hacer obra de evangelista. Porque en este mundo perdido, confundido, tenemos que hacer algo. El Señor nos reclama que hagamos esto. ¿Vale? Aquí lo dice por boca de Pablo, pero lo puede decir en multitud de ocasiones y de muchas maneras durante toda su palabra. Tenemos que ser testigos para aquellos que no son creyentes. Necesitan conocer y oír la voz de Dios. Y en este contexto de mentiras y de engaños, más necesario todavía. Entonces, recordamos que tenemos un juicio que está por venir, que tenemos que predicar la palabra en cualquier momento, que tenemos que hacerla, que sirve para discutir, para corregir, para hacer a la gente hacer las cosas, cambiar lo malo y hacer lo bueno, que tenemos que luchar contra un mundo donde no se soporta la sana doctrina, donde no se lleva bien, que tenemos que insistir en ello, que sabemos que nos tenemos que apartar de ello, que tenemos que hacer obra de evangelismo y que tenemos que cumplir nuestro ministerio. Versículo 6. Había aflicciones, ¿verdad? Pues en el versículo 6 habla Pablo y dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hay personas que nos van a abandonar. Hay personas que en esta carrera de la vida del creyente, nos van a abandonar. Por causas naturales o por persecución. ¿Cuántos de nuestros hermanos están siendo perseguidos, martirizados, asesinados en muchos países? De los que apenas sabemos algo, pero cuando nos damos cuenta de que esto está ocurriendo y que es una realidad hoy en día, nos tiene que afectar. Pablo estaba a punto de morir por causa del Evangelio y él lo sabía. Y lo que hizo Pablo en sus últimos momentos es darnos ejemplo una vez más. Los mártires del Señor nos dan ejemplo que tenemos que seguir. Tenemos que ser fieles al Señor hasta la muerte. Es un ejemplo de fidelidad. Un ejemplo de fidelidad. En el versículo 7, Pablo hace un resumen muy rápido de su vida, pero muy bonito. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esto es palabras que ojalá pudiéramos decir todos al final de nuestra vida, que estemos allá a punto de, sabemos que ya vamos a morir pronto y digamos: he luchado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he sido fiel al Señor hasta el final. Y eso es lo que cada uno de nosotros deseamos. Deseamos ser fieles al Señor hasta el final. La vida del creyente es como una batalla. Una batalla del bien contra el mal. Una batalla de Dios contra el pecado y contra Satanás. Y en esa batalla estamos nosotros. Y esa es la buena batalla. Porque las demás batallas no hay batalla buena. En las guerras humanas no hay batalla buena. No hay buenos y malos y no sé qué. Son todas malas. Pero hay una buena batalla que librar. La batalla de nuestro Señor. Y estar ahí en ella. Eso es una cosa a la que estamos llamados cada uno de nosotros. Tenemos que luchar esa batalla.
Hemos estado allí luchando como Pablo. ¿Estamos luchando como Pablo luchaba? La carrera. El ejemplo de la carrera que Pablo también utiliza en 1 Corintios 9. Pablo corría para ganar. Él corría para ganar. Y lo bueno de la carrera de los siervos del Señor es que no hay un solo ganador. Es que todos los que llegan a la meta han ganado. Y Pablo había llegado a la meta. Y había guardado la fe. Durante todo este tiempo no había perdido su fe en el Señor. La había guardado hasta el final, había sido fiel. Y entonces sí, ahora ya puedo hablar de la corona. Ya puedo mencionarla. Ya puedo decir de qué va. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La tenía guardada. El Señor la tiene guardada para Pablo. El Señor la tiene guardada para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Pero es la corona de justicia. ¿La corona de la justicia de Pablo? No. La corona de la justicia de Jesús. ¿Vale? La corona de la justicia de Jesús. Vamos a Romanos capítulo 3. Versículos 21 al 26. Pero ahora, 3:21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Vale? El texto es bastante claro. Está hablando que la justicia es la justicia de Cristo y que Cristo le da la justicia al que Él ha salvado, al que ha guardado la fe en Él. Entonces, es justo lo que ha ocurrido con Pablo. Pablo creyó en Jesús. Pablo le sirvió durante muchos años. Y Pablo, al final de su vida, no había perdido esa fe en el Señor. Y por tanto, él sabía que Cristo tiene guardada para él la corona, no la corona de rey, la corona del premio que va a recibir, la corona de justicia, que es sino la salvación misma y la vida eterna. El premio de haber guardado la fe, de haberse mantenido fiel durante toda su vida, es algo que había ganado Jesús en la cruz. Y lo había ganado para Él. Y no solamente para Él. Dice, sino también a todos los que aman su venida. ¿Vosotros amáis la venida del Señor? ¿Deseáis, anheláis que el Señor venga pronto? ¿Que el Señor venga ya? Ojalá viniera ya, ahora mismo. Y lo último que hice fue predicar bien. Pero sí, es verdad. Ojalá venga el Señor pronto, cuanto antes. Porque deseamos estar con Él. Deseamos reunirnos con Él. Deseamos estar en su presencia. Deseamos... porque teniendo en cuenta que Él es el motor de nuestra vida, que Él es el que nos mueve, la motivación máxima de todo lo que hacemos, estar con Él es lo más. No hay más alto que eso. No hay nada más maravilloso ni más realizante en nuestra vida que eso. No podemos esperar nada mejor que eso. Y esa es nuestra corona. Nuestra corona no es un premio que nosotros nos hemos merecido.
Nuestra corona es un regalo que Cristo compró en la cruz. Y cuando lo hizo, cuando murió en la cruz, pensaba en nosotros. Pensaba en cada una de las personas del mundo que iban a creer en Él. Y tenía preparada esa corona, como la tenía preparada para Pablo. Y Pablo lo sabía. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día cuando el Señor venga. Ahí está, el juez justo, el único juez justo de verdad que hay, nuestro Señor Jesucristo. Y Él está ahí, y Él dio su vida por nosotros. Mirándolo así un poco medio de broma, pero sí, nosotros somos los que somos amigos del juez, los que el juez se ha presentado como nuestro abogado. Es como todo a favor, no hay nada en contra, porque el juez mismo es el que se puso en nuestro lugar. ¿Os dais cuenta de que no hay nada que temer realmente para ese juicio? No hay nada que temer porque es nuestro Señor Jesucristo el que va a juzgar. Es nuestro Señor Jesucristo el que dio su vida por nosotros. Es el Señor Jesucristo el que nos ha preparado una corona. Una corona que no nos enaltece a nosotros, una corona que le enaltece a Él. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que entender de las coronas de la Biblia, que no son coronas de rey, porque rey solo hay uno y es el Señor. Pues vamos a darle las gracias a Él. Señor, gracias. Gracias, Señor, por ser el juez justo. Gracias, Señor, por ser el Rey de Reyes. Gracias, Señor, porque nosotros no merecíamos estar aquí y tú, Señor, en cambio, nos has puesto en tan alto lugar que nos has puesto a servirte, a llevar tu palabra, ni más ni menos que llevar tu palabra a un mundo que no te conoce. Gracias, Señor, porque somos increíblemente privilegiados. Señor, queremos ser conscientes de todo esto y queremos, Señor, como propósito de nuevo año, pero un propósito que se cumpla, el servirte a ti, el continuar en nuestra carrera de servirte a ti, el de continuar en esta buena batalla que es la de luchar por ti. Y, Señor, hacerlo no con nuestras fuerzas, no con nuestros méritos, no con nuestra sabiduría, sino dependiendo plenamente de ti, aprendiendo la buena doctrina que está en tu palabra, aprendiendo y siendo luz para otras personas, ayudándonos unos a otros y llevando tu evangelio a todo aquel que aún no lo ha escuchado. Y, Señor, tú eres el que tiene que ser glorificado. Hoy, mañana, ayer y por los siglos. Señor, bendito seas tú. Y te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana y queremos, Señor, que nos lleves también a casa con tu paz y tu bendición y nos ayudes, Señor, a encaminar este año de la mejor manera, teniéndote en cuenta a ti en todo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.